A mí me encanta justo hibridar lo artesanal con lo digital. Lo hago de una manera un poco libre. Me encanta aprender técnicas artesanales, pero no las termino de seguir como, digamos, disciplinarmente en esas artesanías, sino que las intento llevar un poco a mi práctica y a mis inquietudes y un poco como pervertirlas o acercarlas a como lo que a mí me apetece. Y entonces también esto es una cosa que a mí me pasa, que trabajando una técnica podías estar toda la vida, no son como los antiguos artesanos o artesanas, bueno, y contemporáneos. Pero yo tengo como una visión más de que me da mucha inquietud el hecho de repetir algo, porque si pienso que la vida es muy corta y entonces me puede más las ansias de conocer más y lo que intento con cada proyecto es forzarme a aprender una nueva técnica. Y tanto lo digital lo tengo como una ayuda, ¿no? Ya no tenemos que cortar manualmente tableros, sino que lo podemos cortar digitalmente y ese tipo de cosas. Y luego también que para las formas complejas es accesible poder producirlas, porque antes solo Gaudí y Frei Otto podían tener esas complejidades geométricas, ¿no? Más del mundo natural. Con unas herramientas analógicas, pero ahora con el diseño generativo, que es un diseño paramétrico y generativo que se basa en algoritmos sacados de patrones de la naturaleza, es posible no solo diseñar esas complejidades naturales, sino también producirlas con pues, estos brazos robóticos, impresoras 3D, corte láser. Entonces vivimos en un mundo, o sea, en un momento para mí maravilloso, y que todo es posible. Cuando yo estudiaba, para mí era Frei Otto el grande, de los grandes, porque él estudiaba la naturaleza, tenía un instituto en Alemania y tenía monografías de los distintos organismos, sino una monografía de radiolares, de átomos, de todos. Y luego generaba su arquitectura y sus instalaciones, pero además no con una traslación directa, sino él aprendía aquí y luego con unos procesos mucho más complejos hacía su arquitectura, pero no era esto como una copia, ¿sabes? Como a lo Calatrava, que es mucho más literal a veces, ¿no? Entonces Frei Otto me apasiona. Y luego como modelos como contemporáneos para mí y femeninos también, porque creo que si es difícil crear, ¿no? O sea, como profesión, ¿no? Una creación libre, todavía más difícil es la cuestión de género, ¿no? Que pues cuando tienes familia, la arquitectura, muchísimas mujeres súper brillantes tienen hijos y de repente ya desaparecen, ¿no? Bueno, pues entonces para mí, yo qué sé, no sé si... Neri Oxman tiene una hija ahora. Bueno, Lucy McRae, Neri Oxman, Maruja Mayo, o sea, necesito también tener referentes femeninos, porque los masculinos son los que siempre nos han dado toda la vida y bueno, creo que es también un poco cambiar eso. Bueno, hay muchos creativos ya y creadores y creadoras trabajando sobre esto y lo que me parece muy bonito es cómo personas creativas cogen avances de la ciencia y los usan para crear. Vi unos vídeos, no me acuerdo ahora del nombre, estuvo en la Fundación Telefónica, puede ser Landmark o algo así, o Lemerck, bueno, pues tienen un documental de entonces las ciudades van a estar sobre campos de cultivos de algas y la carne se va a cultivar en laboratorios, ¿no? Entonces ya no va a haber que tener campos de hierba con un montón de vacas que expulsan CO2 a la atmósfera, etc, etc. Entonces las algas son el futuro de la alimentación, de los materiales y de un montón de cosas más. Y los hongos también, las propiedades de los hongos son increíbles, o sea, es que son ligeros pero resistentes, pero flotan, pero son ignífugos, es una maravilla. Y se están haciendo desde ladrillos y cosas como muy duras hasta cueros de micelio. Y bueno, y también como propiedades como el micelio como inteligencia, que está bajo los bosques y los árboles se comunican a través del micelio. Bueno, un montón de virtudes de las que estamos aprendiendo. O sea que creo firmemente totalmente que es el futuro.